Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Continuamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 22 al 27. Voy a leer todo el texto y lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, Marcos capítulo 3, versículos 22 al 27. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, «Tiene a Beelzebú, y expulsa los demonios por medio del príncipe de los demonios». Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. El texto que acabo de leer forma parte de un texto más largo que se tiene que examinar junto para poder entenderlo mejor. Y este texto más largo es del versículo 20 del capítulo 3 al versículo 35, los cuales son los últimos 15 versículos del capítulo 3 de Marcos. Este texto más largo lo estoy dividiendo en 4 partes, que serán 4 diferentes episodios, y este es el segundo episodio en donde estamos examinando la segunda parte. Y he dividido el texto de este episodio en las siguientes 3 partes. Número 1, la acusación de los escribas. Número 2, Jesús responde. Y número 3, Jesús ata al hombre fuerte. Y antes de comenzar con el número 1, solo quiero anunciar que la meta de este podcast continúa siendo el de poder publicar episodios más consistentemente. También quiero anunciar que ya puedes escuchar este podcast en YouTube. Solo es audio, no es video, y todavía estoy subiendo y publicando los episodios anteriores, pero la idea es que ya que suba todos los episodios anteriores, poder publicar los nuevos episodios en todas las plataformas donde sale este podcast. Así que si quieres ir a YouTube y buscar el podcast y escucharlos ahí, también lo puedes hacer ahora. Y bueno, donde quiera que estés escuchando y como quiera que lo estés escuchando, gracias por escuchar este podcast. Ahora sí, comencemos con el número 1, la acusación de los escribas. Podemos observar en el versículo 22 que Marcos abre un paréntesis y lo hará desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Y esto de usar un paréntesis es bien común en la literatura. Y como estuvimos viendo en el episodio anterior, Marcos nos estaba contando acerca de la familia de Jesús, y él hace una pausa abriendo el paréntesis para hablarnos de algo más, ahorita vamos a estar viendo, y luego Marcos continuará hablándonos sobre la familia de Jesús. Parte de estos versículos ya los vimos en el episodio anterior también. Pero entonces tenemos que saber que aquí Marcos nos va a hablar de algo completamente diferente, y esto es lo que leemos en el versículo 22. Dice, «Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían». Y aquí nos damos cuenta que ya Jesús había enfrentado oposición por parte de los escribas y fariseos en la región donde él predicaba, que era la región de Galilea. Pero aquí vemos que otros escribas habían llegado de Jerusalén. Y aún en el tiempo de Jesús, Jerusalén era la capital de Israel. Y como en todas las capitales, ese era el centro de poder, de autoridad, de influencia, lo cual significa que si estos escribas estaban viniendo de Jerusalén a Galilea, era bastante significante. Y esto nos indica que no solamente estaba viniendo la multitud porque estaba necesitada de Jesús, y podemos decir con confianza que la mayoría de las personas que venían a Jesús venían porque estaban necesitadas,
pero sí también habían unas personas que solo llegaban a observar, otras personas porque eran bastante curiosas, para no decir chismosas, y también venían estos líderes religiosos de Israel, y aquí vemos que están nada más y nada menos que los líderes religiosos de la capital de Israel en el tiempo de Jesús. Y vemos entonces que lanzan una gran acusación en contra de Jesús. Aquí mismo en el versículo 22, leemos que estos escribas que habían descendido de Jerusalén dicen acerca de Jesús: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. El uso del paréntesis en la literatura, cuando alguien está escribiendo algo, es cuando el autor está escribiendo sobre algo y algo de lo que está escribiendo lo hace pensar en otra cosa relacionada, y por eso se abre un paréntesis. Y aquí podemos ver que en el versículo 21, los familiares de Jesús pensaban que él estaba fuera de sí y por eso habían venido a traerlo. Entonces, la familia de Jesús había falsamente, incorrectamente, erróneamente pensado esto acerca de Jesús, lo cual no era cierto. Y por eso mismo podemos ver que Marcos abre un paréntesis ahora y nos cuenta acerca de estos escribas que también lanzan su acusación, lo que ellos creían acerca de Jesús. Pero esta acusación de los escribas era mucho más fuerte. Estaban diciendo dos cosas que esencialmente querían decir lo mismo. Lo primero que ellos dicen es de que Jesús estaba poseído por un espíritu inmundo. A eso se refieren cuando dicen que Jesús tiene a Belcebú. Y segundo, ellos dicen: y expulsa a Jesús a los demonios por medio del príncipe de los demonios. O sea, están diciendo: Jesús expulsa demonios, pero no lo hace por el poder de Dios, lo hace por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús va a responder a esta gran acusación, la cual nos lleva al número 2, Jesús responde. El versículo 23 dice: llamándolos juntos a él, Jesús les hablaba en parábolas. Y esto que Marcos nos está contando es muy importante, porque aquí no solamente nos dice que Jesús va a responderle a los escribas, pero también nos dice la manera en que Jesús va a responder. Hasta ahora en el Evangelio, Marcos no nos ha dicho acerca de las parábolas, sino hasta en este versículo, Marcos capítulo 3, versículo 23, y aquí es realmente donde Marcos introduce las parábolas en su Evangelio. Y solo miremos brevemente qué es lo que es una parábola, ya que aquí nos dice el texto que Jesús le va a responder a los escribas con parábolas o en parábolas. La Real Academia Española dice que una parábola es la narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. En un sitio web que en inglés se llama gotquestions.org, donde se trata de preguntas sobre la Biblia, define la parábola como: una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Continúa diciendo: sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. Bueno, y todo lo que acabo de decir aquí es verdad acerca de las parábolas, pero no solo eso es verdad acerca de las parábolas. Algo de lo que dijo esta última descripción, donde dice: una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, ahí es donde está dando un sentido más agudo acerca de por qué utilizaba las parábolas Jesús. Jesús enseñaba acerca del reino de Dios y cómo este reino de Dios era completamente distinto a cualquier otro reino. Y no solamente eso, también vamos a ver que Jesús usó las parábolas como una manera de traer juicio sobre los líderes religiosos.
y vamos a continuar viendo más sobre las parábolas, empezando en el capítulo 4 de Marcos. Y vemos en el texto que aunque Marcos nos dice que Jesús les hablaba en parábolas, Jesús no empieza a contestarles en parábolas, simplemente les hace preguntas para demostrar qué ilógica era la acusación que le estaban haciendo a Jesús. Ahí mismo, en el versículo 23, Jesús dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Jesús está diciendo, si ustedes dicen que yo estoy expulsando demonios por medio del príncipe de los demonios, sería algo contraproducente. El versículo 24 continúa Jesús y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Aquí Jesús usa el ejemplo de un reino, y obviamente donde hay división en un reino, ese reino, dice, no puede perdurar. Sería un reino dividido que va a estar en la declina y que no va a poder prosperar. Y esto lo estamos viendo hoy en día en diferentes países. Hay países que están tan divididos que se empieza una guerra civil. Y pues vemos cómo lo que Jesús está diciendo hace mucho sentido. Y nos damos cuenta que la acusación de los escribas ya no está haciendo mucho sentido. Jesús continúa con su respuesta en el versículo 25 y dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y aquí Jesús termina de usar el ejemplo de un reino que está dividido con una casa que está dividida. Y aquí solo podemos observar que una casa que está dividida es una casa en donde si papá y mamá no se ponen de acuerdo, no va a haber mucha paz y tranquilidad en el hogar. Y vemos aquí que Jesús está explicando algo bien simple. Dice, así como un reino dividido no puede perdurar, tampoco una casa, si está dividida, no puede permanecer. Con estos dos ejemplos que Jesús acaba de dar, entonces, demuestra que lo que los escribas están diciendo es ilógico, se contradice lo que se está diciendo. Y antes de contar una parábola, Jesús termina diciendo en el versículo 26, y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Aquí Jesús hace algo interesante. Aquí en este versículo es como que si les está dando la razón a los escribas, pero vamos a ver en qué sentido. Dice que si Satanás está contra sí mismo y está dividido, dice no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. El resultado es el mismo, está diciendo Jesús. El reino de Satanás ha llegado a su fin. Esta es la verdad acerca de la venida de Jesús. Jesús vino a inaugurar el reino de Dios. Este es un nuevo reino, un reino diferente a todos los otros reinos. Hasta aquí hemos visto entonces que Jesús está respondiendo coherentemente. Él no está fuera de sí, como sus familiares estaban diciendo. Y aquí acaba de demostrar cómo él no está poseído por un demonio, y que no puede estar expulsando a demonios por medio del príncipe de los demonios. Más adelante en el Evangelio de Marcos, vamos a ver la historia de un hombre que estaba poseído por un demonio y este hombre estaba loco, estaba fuera de sí. Y aquí vemos a Jesús respondiendo coherentemente. Eran los escribas los que estaban diciendo cosas absurdas solo con el fin de acusar a Jesús. Continuemos adelante con el número 3, Jesús ata al hombre fuerte. El versículo 27 dice, aquí está Jesús hablando, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Aquí vemos que Jesús utiliza una parábola, y como había dicho anteriormente, una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. Entonces, la parábola está describiendo acá algo terrenal, donde dice que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces está diciendo, si alguien quiere ir a la casa de un hombre fuerte y esencialmente robarle, no lo puede hacer sin primero atarlo. Obviamente, porque si no lo ata, si no lo deshabilita, el hombre fuerte se va a defender. Él va a defender sus bienes. Esto es bastante lógico, ¿no? Tú y yo también haríamos lo mismo. Si estamos en nuestras casas y alguien viene a robarnos, vamos a hacer lo que podemos para defendernos, para defender nuestros bienes y evitar que nos roben. Jesús dijo, si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Aquí vemos que si se logra atar al hombre de la casa, digamos, al hombre fuerte, entonces sí ya pueden venir los ladrones y tomar lo que ellos quieren. Entonces esta es la explicación terrenal de esta parábola. Pero ¿cuál es su significado celestial o cuál es su significado espiritual? Jesús está diciendo que Satanás es el hombre fuerte en esta parábola y sus bienes son las almas de aquellos que están oprimidos por espíritus inmundos, aquellos que están bajo esclavitud del pecado y la maldad. Pero con la venida de Jesús, algo sorprendente está sucediendo. Aquí viene uno, Jesús, que es aún más fuerte que el hombre fuerte. Y Jesús, por medio de su vida, muerte y resurrección, vino a atar al hombre fuerte, a Satanás. Y el texto nos dice, entonces podrá saquear su casa. Y Jesús vino a saquear los bienes de Satanás. Y por eso es que Jesús podía echar fuera los espíritus inmundos, podía liberar a las personas que estaban oprimidas por los espíritus inmundos. Personas que estaban verdaderamente fuera de sí, volvieron a tener razón, volvieron a estar cuerdos por el poder de Jesús, porque Jesús era el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Los escribas querían descreditar a Jesús. Vemos que no podían negar que Jesús estaba echando fuera demonios, pero estaban tratando de decir que no lo estaba haciendo por medio de Dios. Al igual que los familiares de Jesús, los escribas no podían ver que Jesús era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.